Comenzamos. Feliz tarde, estimados participantes. Bienvenidos. Damos inicio al primer encuentro síncrono del periodo 2025-7 para la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 2, sección R1. Quien les habla, la profesora y tutora Josbeli Vázquez. Los estaré acompañando a lo largo de este lapso académico. Para mí es un gusto recibirlos en este espacio de aprendizaje donde conoceremos la profundidad y complejidad teórica de la segunda parte de los tratamientos psicológicos enfocados en el abordaje de trastornos psicológicos en adultos y adultos mayores. En esta sesión conoceremos el funcionamiento y la estructura organizativa de esta unidad curricular, socializar el plan de evaluación e informar acerca de las fechas claves del periodo académico que recién comenzó el pasado jueves 10 de julio y tiene como fecha de culminación el viernes 1 de agosto del presente año. Recordemos que el periodo académico es corto y se desarrollará a lo largo de las siguientes semanas, dentro de las cuales tendremos 2 actividades síncronas para conocer lo correspondiente a los temas de esta unidad curricular y 2 actividades sumativas que consisten, para el caso de ustedes, en la evaluación a través de 2 cuestionarios. Las actividades síncronas se realizan en las semanas 1 y 2, siendo este el primero. El segundo encuentro será el próximo lunes 21 de julio a las 5 de la tarde. Se les enviará un mensaje por el foro de anuncios como recordatorio del mismo. La evaluación de esta unidad curricular, si ustedes ya visualizaron el aula virtual, constará de 2 actividades sumativas basadas en la realización de 2 cuestionarios. El cuestionario número 1, que evalúa la unidad 1, y el cuestionario número 2, que evaluará las unidades 2 y 3. Ya tienen disponible el banco de preguntas y respuestas como recurso de apoyo para dar respuesta a las evaluaciones. Por otra parte, también se les dejó material en los recursos de consulta de las 3 unidades, donde ustedes pueden profundizar cada uno de los aspectos que se evalúan en estos 3 núcleos temáticos. Cada cuestionario tiene un valor de 50%. Mi objetivo como docente es crear un ambiente de aprendizaje seguro y motivador donde puedan sentirse cómodos compartiendo sus ideas, preguntas y reflexiones. Ahora bien, conozcamos de qué se trata Teoría de los Tratamientos 2. Esta es una unidad curricular que tiene como objetivo general analizar los modelos de tratamiento psicológico, en principio cognitivo-conductual, humanista y psicodinámico, mediante la construcción de un marco conceptual para la planificación terapéutica de soluciones a distintas problemáticas y patologías clínicas del adulto y adulto mayor en los diferentes contextos con una actitud ética y responsable. Teoría de los Tratamientos 2 es una unidad curricular que a su vez está organizada en 3 unidades de competencia o de aprendizaje. La unidad 1, que tiene como objetivo analizar los modelos cognitivo-conductual, humanista, gestal, existencialista, psicodinámico e integrativo para la planificación de estrategias de tratamiento. Se conocerá la descripción de los modelos de abordaje terapéutico, como lo acabo de mencionar, cognitivo-conductual, dinámico, humanista, gestal, existencialista e integrativo, e identificar el enfoque tanatológico.
Se conocerán lo que son los principios básicos, conceptos claves de cada enfoque, teóricos de referencia, es decir, los autores que han desarrollado estas teorías de los tratamientos, su aplicación en la práctica clínica, las ventajas y desventajas de los distintos modelos de abordaje terapéutico. Uno de los materiales guías para poder ahondar en esta unidad es el de tratamientos psicológicos, la guía de terapias de la Asociación Americana de Psicología o mayormente conocida como APA. En el caso de la unidad número 2, tiene como propósito estudiar las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías biopsicosociales del adulto y adulto mayor para la construcción de estrategias de abordaje. En este caso, se profundiza en lo que es el manejo de las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías del adulto joven y adulto mayor. Reconoce los protocolos para el abordaje terapéutico, aplica técnicas terapéuticas de abordaje cognitivo-conductual, dinámicas, humanista, gestal, existencialista e integrativa. En este caso, también se va a profundizar en lo que es la definición y el procedimiento de las técnicas cognitivo-conductuales, reestructuración cognitiva, entrenamiento en habilidades sociales, exposición y respuesta preventiva, terapia de aceptación y compromiso. En lo que corresponde a las técnicas psicodinámicas, se conocerá el análisis de la transferencia, la interpretación de los sueños, el trabajo con las resistencias y la psicoterapia psicodinámica breve. Con respecto a las técnicas humanistas, empatía y comprensión, reflexión y autoconocimiento, terapia centrada en el cliente y terapia de grupo humanista. Para las técnicas de Gestalt se conocerá conciencia y awareness o darse cuenta, el trabajo con el cuerpo, la terapia de grupo Gestalt, experimentación y acción. Para las técnicas existencialistas se conocerá pues la búsqueda de sentido y propósito, la terapia de aceptación de la muerte y el trabajo con la ansiedad existencial. Por las técnicas integrativas, terapia cognitivo-conductual integrativa, terapia humanista integrativa, terapia de grupo integrativa. Y con respecto a las técnicas tanatológicas, el trabajo con el duelo, la terapia de aceptación de la muerte, el apoyo emocional en el final de la vida y el trabajo con la pérdida y el luto. También es importante conocer lo que es la importancia de los protocolos de abordaje terapéutico y su aplicación en la práctica clínica. Asimismo, profundizar en lo que es la evaluación y diagnóstico, establecimiento de objetivos y planificación, seguimiento y evaluación de resultados de los protocolos cognitivo-conductual, psicodinámico, humanista, gestal, existencialista, tanatológico e integrativo. Aquí es importante revisar todos los que son los manuales de psicoterapia. Como ya ven, el contenido teórico es bastante extenso. Con respecto a la unidad 3, que tiene como objetivo el diseño de planes de intervención para el abordaje de los trastornos clínicos asociados a la adultez y adultez mayor, se profundizará en lo que es el manejo de la estructura y planificación de estrategias para el abordaje de trastornos emocionales, de la ingesta, fobias, duelo y cuidadores de personas con trastornos orgánicos o residuales. Cada uno de estos temas está plasmado en el programa de la unidad curricular. Para este punto es importante conocer no solo lo que indican los manuales, sino cómo se realiza la formulación clínica del caso y su valor para la práctica clínica. Esto es un artículo de Bernardi del año 2014, alojada en la revista de Psiquiatría del Uruguay. Bien, ahora continúo
con un breve resumen acerca del contenido de la unidad 1, acerca de los modelos de abordaje terapéutico. Fíjense, ustedes tienen estas dos evaluaciones a través de los cuestionarios, son de carácter netamente teórico. En esta asignatura no se contempla ningún tipo de práctica. Para ustedes poder tener la práctica, eso lo harán en sus pasantías o en sus prácticas profesionales, es importante que se conozca cuál es la base teórica de cada modelo de abordaje terapéutico. Y eso es lo que nos diferencia de algunas de las tareas que hacen algunos terapeutas que no tienen la formación psicológica. Recuerden que el aporte para nosotros de la psicología son todas las herramientas técnicas de lo que es la psicología como una disciplina científica, es decir, que es basada en un método científico con un sustento teórico y que ese sustento teórico es el que respalda nuestra práctica clínica, en especial de aquellos psicólogos que se dedican al ejercicio clínico, bien sea en el área privada o en el área pública. En este sentido, parto de la afirmación de que el quehacer profesional del psicólogo clínico implica dotarse de un amplio conocimiento en diversidad de técnicas psicoterapéuticas basadas en la evidencia y con un sólido sustento teórico. En este sentido, se conocerán los aspectos generales de las teorías y métodos en psicoterapia mediante las cuales se logra el cambio psicopatológico y conductual de los pacientes o clientes. Los tratamientos, las técnicas terapéuticas de intervención o técnicas de abordaje psicológico hacen referencia al proceso psicológico denominado psicoterapia. En principio, se parte del supuesto teórico que muchas de las técnicas pueden llevar al mismo objetivo común por caminos diferentes. Sin embargo, la tendencia actual en terapia psicológica evoluciona hacia la psicología clínica y la psicoterapia basada en la evidencia científica, que cuando ustedes vayan a revisar la literatura van a darse cuenta que esta psicoterapia basada en la evidencia científica del cual se habla casi siempre está referida al enfoque cognitivo-conductual porque es el que más se ha aplicado, es el que más investigado. No quiere decir que sea el mejor porque cada uno de los enfoques tiene sus ventajas y por supuesto sus limitaciones. Esta tendencia actual dirige el proceso a conocer la respectiva base teórica de las técnicas terapéuticas psicológicas, desde los distintos enfoques teóricos de la psicología clínica para el abordaje de problemas clínicos en el adulto y adulto mayor. Porque digo, o el programa se refiere a adulto y adulto mayor. No es igual la evaluación que se hace con un adulto joven a la que se realiza con un adulto mayor, porque en el adulto mayor debemos evaluar la comorbilidad de distintas patologías, sobre todo en el caso de que estemos evaluando un motivo de consulta relacionado con un trastorno neurocognitivo o con una depresión, ya que son patologías que suelen coexistir. Cada enfoque psicológico postula diferentes modalidades de tratamiento en psicoterapia. La teoría es la base que le proporciona al psicólogo los parámetros y lineamientos para la intervención, guía y da enfoque al proceso terapéutico. Basado en estas ideas, los conceptos que se desarrollarán a continuación pretenden ser una guía para el profesional de la psicología clínica que, como ustedes, se encuentran en proceso de formación avanzada y aplicada y constituye una caja de herramientas técnicas que le permitirá acompañar los procesos psicológicos de sus futuros pacientes con el objetivo de que dominen métodos específicos de intervención psicológica. Conocer
Manejar y aplicar estas herramientas terapéuticas requieren desarrollar una serie de condiciones que garanticen la objetividad de la intervención psicológica, entre las cuales se tienen habilidades para establecer rapport, empatía y una adecuada relación terapéutica contentiva de responsabilidad, actitud analítica, reflexiva y marcada por la ética en su quehacer profesional. Llevar un proceso de terapia personal que le permita separar psíquicamente su subjetividad de la de sus pacientes. Se trata de facilitar el desarrollo de los conocimientos básicos de los distintos enfoques teóricos de las técnicas terapéuticas desde una visión integral donde se jerarquicen los aspectos comunes de las diferentes propuestas técnicas. En este sentido, hablemos de lo que son los aspectos comunes de todas las psicoterapias. Perdón, indistintamente del enfoque teórico del terapeuta, la mayoría de los profesionales utilizan varias técnicas que son comunes en su proceso de intervención, entre las cuales tenemos fomentar el insight o la habilidad de darse cuenta internamente de su proceso emocional, reducir el sufrimiento emocional del paciente, fomentando la catarsis, proporcionar información nueva, designar tareas fuera de la terapia, aumentar la fe de los clientes y sus expectativas de lograr cambios. En otras palabras, todas las psicoterapias permiten el establecimiento y refuerzo de una importante relación entre paciente y terapeuta, provisión de una cuota significativa de confianza y esperanza para aliviar el sufrimiento, propuesta de nuevas informaciones y con ello nuevas posibilidades de aprendizaje, facilitación de la activación conductual, que esto es propio del enfoque cognitivo-conductual, aumento de la sensación de autodominio y eficacia e incremento de las oportunidades de verificar los cambios y los logros en la práctica. Los diferentes enfoques de tratamiento que se describen deben comenzar con la realización de una buena historia clínica, seleccionar problemas específicos de tratamiento y decidir un plan de acción claro y concreto de acuerdo al enfoque teórico afín al profesional. Es decir, antes de que nosotros establezcamos un plan de intervención y apliquemos técnicas por aplicarlo, esto no es así. Todo se basa en la primera fase de todo proceso psicoterapéutico, que es la evaluación psicológica o como se conoce en otros contextos como psicodiagnóstico. Y es ese proceso donde nosotros evaluamos a través de las entrevistas clínicas, a través de los instrumentos de evaluación, de las observaciones, identificamos todos los elementos y factores que están asociados con lo que lleve al paciente a consultar nuestros servicios, es decir, identificar todos aquellos factores relacionados con el motivo de consulta y cuáles serían, pues, aquellas maneras o aquellos modos en que le serviría mejor al paciente o revisar cuáles son aquellos enfoques y aquellas técnicas que han servido o han sido eficientes y eficaces para el motivo de consulta que trae nuestro consultante. Es importante tener presente que cada corriente postula diferentes modalidades de tratamiento. Cuando se habla de terapia psicológica o psicoterapia, debe verse como un proceso que utiliza técnicas en donde se producen fases, circunstancias y procesos. El marco teórico se vincula a la técnica utilizada por el terapeuta,
Las diferentes corrientes psicoterapéuticas se han ido desarrollando a medida en que se han profundizado las líneas teóricas que las sustentan. Es importante definir qué son técnicas de abordaje psicológico. Estas son técnicas realizadas e implementadas por un psicólogo clínico, las cuales se basan en técnicas y teorías enmarcadas en un contexto clínico y seleccionadas de forma cuidadosa para propiciar un abordaje oportuno y eficaz al paciente. Las técnicas de intervención psicológica comprenden un conjunto heterogéneo de métodos y sistemas estructurados. Su finalidad es conseguir los objetos marcados en el tratamiento y como fin último, la superación del problema motivo de intervención psicológica. En líneas generales, un tratamiento psicológico es una intervención profesional basada en técnicas psicológicas en un contexto clínico, llámese centros de salud mental, hospitales, consultas privadas, asociaciones, entre otras. El proceso terapéutico hace referencia al conjunto de fases sucesivas implicadas en el tratamiento psicológico, que abarcan desde la primera consulta por parte del cliente hasta la finalización del tratamiento. El plan de intervención que se realiza por fases consiste o es un instrumento que permitirá realizar un mapa o ruta que deberá seguirse durante el proceso de intervención que se llevará a cabo, bien sea de forma individual, familiar, grupal o comunitaria. En ese plan se deben tener objetivos que se van a cumplir a través del todo el proceso de intervención. Con respecto a lo que es ese proceso terapéutico, Loreta Cornejo en su libro acerca de cómo ser un buen psicoterapeuta, refiere que deben tomarse en cuenta dentro del encuadre terapéutico los siguientes aspectos: los horarios, preferiblemente pautar un mismo día, una misma hora, una frecuencia, idealmente la frecuencia en psicoterapia para que el proceso sea efectivo debe ser de carácter semanal, de acuerdo al enfoque terapéutico. Si estaríamos hablando de una psicoterapia psicodinámica, quizás esa frecuencia pueda aumentar. La duración de cada sesión, que usualmente va entre 40 a 60 minutos. El tipo de honorarios, en el caso de nosotros los psicólogos en Venezuela, nos regimos por el tarifario establecido por el Colegio de Psicólogos al cual usted esté adscrito. Pues estos honorarios quizás van a variar en lo que son los precios en la capital que en el interior del país. También deben tomarse en cuenta dentro del encuadre si el paciente o el terapeuta toma sus vacaciones, el tipo de terapia que será, si es individual, de pareja, grupal, si es psicoterapia breve, focalizada, profunda o más amplia. El encuadre terapéutico viene a ser el conjunto de condiciones, normas o reglas, referencias que permiten dar estructura tanto al terapeuta como al paciente. Si bien es cierto que muchas de las técnicas pueden llevar al mismo objetivo común por caminos diferentes, como lo señalé hace un rato, la tendencia actual en terapia psicológica evoluciona hacia la psicología clínica y la psicoterapia basada en la evidencia científica. En este punto, la aplicación de la terapia psicológica debe basarse en el empleo de técnicas de eficacia, efectividad y eficiencia comprobada mediante estudios científicos. Es importante que las técnicas estén probadas para el problema específico al que se aplica. Y aquí estoy hablando en particular del enfoque cognitivo-conductual. Cada escuela psicológica postula diferentes modalidades de tratamiento en psicoterapia. Es importante destacar que el abordaje terapéutico es diferente a la psicoterapia como tal. De acuerdo con los objetivos que persigue la psicoterapia, es entendida como un método o técnica de tratamiento
que intenta aliviar los trastornos emocionales o psicológicos o modificar desajustes en la personalidad. Lo importante para las sesiones y el propio proceso de terapia tiene que ver en mayor medida con el encuadre que se mantenga con el paciente, independientemente del marco teórico o enfoque escogido. Ahora, referido a lo que son los modelos de técnicas terapéuticas en psicología clínica, vamos a referirnos a lo que dicen Feixas y Miró en sus aproximaciones a la psicoterapia. Estos autores refieren que los principales modelos de la psicoterapia actual pueden agruparse en 5 orientaciones. Los modelos conductuales, que están representados en la terapia o en la modificación de conducta, que tiene aplicación en un rango muy amplio de problemas como neurosis, depresión, trastornos de pareja, adicciones, trastornos psíquicos infantiles, trastornos de carácter somático o médicos, y el modelo conductual es reconocido como uno de los enfoques más influyentes y prestigiosos en el terreno de la salud mental. La terapia conductual fue definida por Eisen como el intento para alterar la conducta y las emociones humanas de un modo beneficioso y de acuerdo con las leyes de las teorías del aprendizaje. Para Skinner, la psicoterapia surge como efecto del condicionamiento operante, sustituyendo los mecanismos intrapsíquicos por principios de aprendizaje. Wolpe, en el año 1958, en su obra Psicoterapia por inhibición recíproca, demuestra que la terapia de corte conductista es aplicable y con resultados favorables de las neurosis. Con respecto al otro gran modelo o otra gran orientación, están los modelos cognitivos. Los orígenes de la psicoterapia bajo el modelo cognitivo se remontan a la filosofía estoica y al budismo. Los fundadores modernos de esta psicoterapia son Albert Ellis, el creador de la terapia racional emotiva, y Aaron Beck, que es el autor que ha diseñado distintos tipos de enfoques, sobre todo con lo que es la ansiedad y la depresión, y además es el autor de varios instrumentos o cuestionarios de evaluación de la depresión y la ansiedad. Básicamente, los conceptos cognitivos de la terapia apuntan a la relevancia del significado de la conducta, su formación, su desarrollo, su disfuncionalidad y sus posibilidades de cambio. En el año 1956, el doctor Albert Ellis inició una nueva corriente psicoterapéutica denominada terapia racional emotiva conductual, o conocidas por sus siglas como TREC. En el año 1962, Aaron Beck desarrolló la terapia cognitiva, que resultó de buen pronóstico en el diagnóstico de la depresión y la ansiedad. Vamos con el otro gran modelo, que son los modelos psicodinámicos. Este se constituyó en el modelo de mayor relevancia para la historia de la psicoterapia, ya que es basada en el psicoanálisis. Laplanche y Pontalis definen al psicoanálisis como un método de psicoterapia basado en la interpretación de las relaciones transferenciales, que es lo que se conoce como transferencia, la resistencia y los deseos inconscientes. En lo que se refiere a los modelos humanístico-existenciales, se les ha denominado la tercera fuerza. Dentro de este enfoque se encuentran las concepciones fenomenológicas, humanistas y existenciales desarrolladas en el campo psicoterapéutico, entre las cuales destacan las terapias gestálticas, la terapia centrada en el cliente y el análisis transaccional. Carl Rogers, en el año 1943, em, fue el autor que dio origen a la terapia centrada en el cliente, que surgió como alternativa al psicoanálisis e inicia como un proceso investigativo acerca de la relación terapéutica.
En lo que se refiere a los modelos sistémicos, el desarrollo histórico de estos modelos va unido a la evolución de la terapia familiar. A partir de la década de 1950-1960, algunos terapeutas formados en la orientación psicoanalítica comenzaron a incluir a la familia en el tratamiento. Los desarrollos más actuales de los modelos sistémicos están centrados más en lo que son los modelos epistemológicos y cognitivos, en concreto los llamados modelos constructivistas, considerados también una fuerte emergente en la terapia cognitiva. Es importante que, como les señalé hace un rato, tengamos presente que las técnicas terapéuticas estén probadas para el problema específico al que se aplica. Con respecto a, a cómo está estructurado el programa de la asignatura, se conocerán los siguientes enfoques teóricos. Yo les hablé ahorita de los modelos en general, pero ustedes van a ver que en el programa o en la unidad curricular está estructurado de otra manera. Vamos a comenzar con la terapia de conducta, que también es conocida como modificación de conducta. Nace como consecuencia de la insatisfacción que generó en determinados ambientes de investigadores tanto la terapia como la práctica psicoanalítica, que fue el origen de la psicoterapia, que ya sabemos que viene de lo que es el psicoanálisis y de toda esta línea de Sigmund Freud. Igualmente, esta terapia de la conducta surgió como consecuencia del desarrollo de la psicología del aprendizaje, la cual dio a luz una serie de teorías de la conducta que se constituyeron como una alternativa al modelo psicoanalítico. El punto de partida de la terapia de conducta es la consideración de que la mayor parte de la conducta, incluyendo la conducta inadaptada, es aprendida y por tanto los principios derivados de las teorías del aprendizaje son aplicables a los tratamientos. ¿Cuáles son los principios básicos de la psicoterapia cognitivo-conductual? Por supuesto, el aprendizaje. Esto significa que el comportamiento se aprende a través de la experiencia y el entorno. La cognición, los pensamientos y creencias influyen en las emociones y comportamientos. Conducta, el comportamiento es observable y medible. Hay una interacción entre pensamiento, emoción y comportamiento. Estos tres componentes están interconectados. Otro principio básico es el procesamiento de la información, según el cual las personas procesan información de manera selectiva y sesgada. Se tiene lo que son los esquemas cognitivos, que son los patrones de pensamiento que influyen en la percepción y el comportamiento. La atribución, en el cual las personas atribuyen significado a través de eventos y experiencias. La autoeficacia es la creencia en la capacidad para cambiar y controlar el entorno. Y el reforzamiento, de acuerdo a este principio, el comportamiento se refuerza o se extingue según las consecuencias. Está el principio de mantenimiento y generalización, de acuerdo al cual el cambio se mantiene y generaliza a diferentes contextos. Conceptos claves de la psicoterapia cognitivo-conductual, los voy a mencionar, más no los voy a explicar. Están los esquemas cognitivos, los pensamientos automáticos, las distorsiones cognitivas, que es algo que se trabaja dentro del enfoque cognitivo-conductual, el aprendizaje social, el condicionamiento clásico. Recuerden que el condicionamiento clásico parte de los experimentos de Pavlov, el reforzamiento, la autoeficacia y la metacognición. Los autores que principalmente han desarrollado este enfoque cognitivo-conductual está Skinner, Kasdin, Wolpe, Marx, Eisen, Rashman, Aaron Beck, Albert Ellis, Meichenbaum, Bandura, Clark y Salkoquiz. Ahora, hablemos de lo que son, perdón, los principios básicos de la psicoterapia gestal. Tenemos una serie de principios psicológicos, como lo es el organismo, entorno, el holismo,
que considera al individuo como un todo, la autorregulación, la conciencia, el aquí y el ahora. De ahí es donde viene esa, esa famosa frase de que los pacientes o las personas deben centrarse en lo que es el aquí y ahora, que es el presente, figura a fondo, las polaridades, que son los opuestos, por ejemplo, razón, emoción, que se integran para alcanzar una totalidad, el contacto. Contacto con el entorno es esencial para el crecimiento y el cambio en nosotros los seres humanos, la retroalimentación, que ayuda a ajustar y adaptar el comportamiento, la responsabilidad personal, de acuerdo al cual el individuo es responsable de sus elecciones y acciones. Los principios terapéuticos de la psicoterapia gestal es la conciencia, la experimentación, el enfoque en la relación terapéutica y la no interpretación. Los principales autores representantes del enfoque gestal está Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, Kurt Kofka y Fritz Perls. Dentro de las psicoterapias humanistas que se conocen o están bajo el epígrafe de psicoterapias humanísticas existenciales, se han agrupado también otros enfoques que nacieron como alternativa al psicoanálisis, por un lado, y a las corrientes conductistas por otro. Es decir, esta u otra alternativa, otra manera de enfocar la psicología. Se considera dentro de este enfoque a las propuestas que surgen de la tradición fenomenológico-existencial europea y las que provienen del movimiento norteamericano de la psicología humanista. Tanto la diversidad de enfoques como la aglutinación de diferentes influencias hacen que haya que hablar más de un movimiento que de una escuela formalmente constituida. Las características comunes a los enfoques agrupados en este movimiento, las cuales tienen que ver con cierta concepción del ser humano, son que el ser humano es superior a la suma de sus partes, debe ser concebido globalmente, donde el sentimiento, el pensamiento y la acción forman un todo integrado. La conducta humana es intencional, la búsqueda de sentido y las motivaciones axiológicas como libertad y dignidad, y no, la búsqueda de sentido no está enfocada solo en metas materiales, son aspectos fundamentales del ser humano. La existencia humana se realiza en un contexto interpersonal. El hombre es autónomo, es decir, tiene la capacidad y la responsabilidad de tomar decisiones que dirijan su propio desarrollo. Este principio es complementario con el anterior. Solo un individuo autónomo puede asumir su responsabilidad interpersonal. El hombre tiende a la autorrealización. Esta es la tendencia inherente del organismo hacia el crecimiento y la diferenciación. El ser humano está presente a sí mismo en términos de una experiencia interior. Esta vivencia inmediata y el significado que le da a la persona son elementos fundamentales en la comprensión del ser humano. Algunos de los representantes o de los autores más representativos dentro del movimiento humanístico existencial son Vince Wanger, May, Rogers, Maslow, Lyme, Peirce, Eric Berne, Lowen y Moreno. Ahora, vamos con otro de los grandes enfoques que son los principios básicos de la psicoterapia psicodinámica. Por supuesto, tenemos el principio o lo principal, que es el concepto del inconsciente. De acuerdo a esta perspectiva, el inconsciente juega un papel fundamental en la formación de los pensamientos, sentimientos y comportamientos en el ser humano. Están los conflictos internos o los conflictos intrapsíquicos, los conflictos entre diferentes partes de la personalidad, yo y super yo, que generan síntomas y problemas. Está el concepto de los mecanismos de defensa, entre los cuales se tienen la represión, la negación, la proyección, que son estrategias inconscientes que protegen al individuo frente a aquellas situaciones que le generan mucha ansiedad, dolor y sufrimiento. Otro de los principios básicos de la psicoterapia psicoanalítica es el desarrollo psicológico, en el cual las experiencias infantiles y la relación con los padres influyen en la formación de la personalidad.
Aquí estamos hablando todo lo que tiene que ver con las teorías del apego. Están los conceptos de transferencia, contratransferencia. Esto con respecto a la transferencia son aquellos sentimientos que experimenta el paciente hacia el terapeuta, pero que a su vez esos sentimientos son una transpolación de lo que han vivenciado con sus figuras significativas, casi siempre madre y padre o cuidadores, la contratransferencia, que son los sentimientos que nos generan a los terapeutas nuestros consultantes, las resistencias, que esto no solamente está presente en la psicoterapia psicodinámica, sino en otros tipos de enfoque, y se refiere a esa acción o esa situación donde el paciente se resiste al cambio y al proceso terapéutico, la compulsión a la repetición, en el cual el paciente repite patrones de comportamientos destructivos, los procesos primarios y secundarios, que esto es los procesos inconscientes y conscientes que influyen en el comportamiento, la ambivalencia, que son sentimientos contradictorios comunes en la experiencia humana, y la integración de los aspectos conscientes e inconscientes de la personalidad, que es fundamental para lograr el crecimiento madurativo y el cambio. Los autores o algunos de la infinidad de autores que han desarrollado su trabajo en el enfoque psicodinámico, por supuesto, tenemos a Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, a Melanie Klein, Donald Winnicott, Carl Jung, Jacques Lacan y Kohut. Este último autor, ha trabajado mucho con el tema de la identidad. Ahora, con respecto a lo que son los principios básicos de la psicoterapia existencialista, se tiene la libertad y la responsabilidad individual, la búsqueda de significado y propósito, la aceptación de la incertidumbre y la ambigüedad como parte de la vida, la importancia de la experiencia subjetiva, la relación terapéutica como un encuentro entre iguales, enfatización en el presente y la experiencia inmediata, el rechazo hacia la patologización y el etiquetado. Con respecto a lo que son los principios básicos de la psicoterapia con enfoque tanatológico, este es un enfoque relativamente nuevo, aceptación de la mortalidad o aceptación o el reconocimiento de la inevitabilidad de la muerte, o ver la muerte como parte del proceso normal del curso del ciclo vital, enfoque en el duelo, que es un proceso natural de superar las pérdidas, la importancia del apoyo social, que es red de apoyo para enfrentar las pérdidas, la valoración de la vida, en el cual experimentar este acercamiento a este duelo por la muerte puede ayudar a valorar la vida, el respeto a la individualidad, ya que cada persona experimenta el duelo de manera única, el enfoque, perdón, la empatía y la compasión, que son fundamentales en la relación terapéutica. Hay una autora, que si ustedes la pueden revisar, me parece súper interesante el enfoque, que es Elizabeth Kubler-Ross. Ella tiene o desarrolló toda su línea de investigación en todo esto que tiene que ver con el abordaje de la muerte y el trabajo con los pacientes con enfermedades terminales. Los conceptos claves de la psicoterapia con enfoque tanatológico: está el duelo complicado, la pérdida anticipada, las pérdidas no resueltas, el trauma secundario, el crecimiento postraumático, la memoria y recuerdo, reconciliación, significado y propósito. Ya para ir cerrando, lo que son los principios básicos de la psicoterapia integrativa, esta está basada en el eclecticismo, es decir, se toman técnicas y estrategias de diferentes enfoques terapéuticos. Se dice que está presente la flexibilidad, donde se adapta el enfoque terapéutico a las necesidades y características del paciente. La integración, que es combinar elementos de diferentes teorías y técnicas para crear un enfoque coherente; el holismo, ya que considera al paciente como un todo; enfoque en la relación terapéutica, la aceptación y validación; autoconocimiento y conciencia; cambio y crecimiento; contextualización. En este punto, se hace importante considerar el contexto social, cultural y familiar del paciente, la evaluación continua. Esto es que, de acuerdo a este enfoque, se evalúa
constantemente el progreso del paciente y se va ajustando el enfoque terapéutico a las necesidades que vaya surgiendo. ¿Cuáles son los conceptos claves en psicoterapia integrativa? El eclecticismo, la integración teórica, la terapia centrada en la persona, el mindfulness, la resistencia, la autoconciencia. ¿Cuáles son algunos de los autores que han desarrollado su línea dentro del enfoque integrativo? Está Frank Alexander, el cual desarrolló la terapia psicoanalítica breve y enfocada en la resolución de problemas. Marsha Linehan, que es muy conocida por su trabajo con los pacientes con diagnóstico de trastorno límite de la personalidad, a partir de la cual desarrolló la terapia dialéctico-conductual, combinando técnicas cognitivo-conductuales con principios de mindfulness y aceptación. Paul Gilbert con su terapia cognitiva compasiva, Eric Berne con el análisis transaccional, Prochaska y Di Clemente desarrollaron el modelo transteórico del cambio. Ahora, no podemos obviar todo lo que implica el proceso terapéutico. Todo proceso de terapia implica revisar la vida del paciente desde un enfoque que le permita realizar las resignificaciones necesarias para el logro de su bienestar emocional, enfocándose en determinados puntos. Toda persona que acude a un proceso de psicoterapia confía en que se le va a poder ayudar a hacerse a cargo de su angustia o sufrimiento. La terapia se considera como el arte de curar sin medicar, basado en la idea de que curar se asocia con resignificar, aliviar, concientizar la situación conflictiva o el desajuste que presenta el paciente que asiste a consulta. La mayoría de las veces se considera al terapeuta como el yo auxiliar, que se constituye en un modelo que guía, acompaña y organiza lo vivido dentro del espacio terapéutico, llevando al individuo a experimentar nuevas maneras de resolver los problemas, logrando un mayor grado de gestión emocional y de autoapoyo. Dentro del proceso terapéutico se pone en contacto al paciente con sus emociones en conflicto y le provee de los recursos y medios para que los resuelva, alcanzando una mayor fluidez emocional y promoviendo un estado de salud psíquica adaptativo. Mediante las técnicas y ejercicios terapéuticos aplicados en las distintas sesiones, se impulsa el desarrollo de las habilidades personales que se encuentran con- a nivel de emociones, pensamientos y comportamientos. Desde un panorama mucho más amplio, se le piden al terapeuta muchos recursos y tal como lo señala Krasner, citado por Fares, el terapeuta ideal es maduro, bien adaptado, compasivo, tolerante, paciente, amable, discreto, que no elabore juicios de valor, aceptante, permisivo, no crítico, cálido, agradable, interesado en los seres humanos, respetuoso, que estime y trabaje por una relación interpersonal democrática con todas las personas, libre de prejuicios raciales y religiosos, que tenga una meta valiosa en la vida, amistoso, alentador, optimista, fuerte, inteligente, sabio, curioso, creativo, artístico, orientado hacia la ciencia, competente, confiable, un modelo que el paciente pueda seguir, lleno de recursos, sensible en términos emocionales, consciente acerca de sí mismo, perspicaz acerca de sus propios problemas, espontáneo, con sentido del humor, que se sienta seguro de su persona, maduro acerca del sexo, que crezca y madure de las experiencias vitales, que tenga alta tolerancia ante la frustración, confiado en sí mismo, relajado, objetivo, autoanalítico, consciente de sus prejuicios, no servil, humilde, escéptico, pero no pesimista o modesto, del cual se puede depender, consistente, abierto, honesto, franco, con gran preparación técnica, dedicado en un sentido profesional y encantador. Todas estas características ideales suponen la idea de un terapeuta, entre comillas, perfecto. En este sentido, rescato la importancia de convertirse en un buen terapeuta que sea capaz de lograr el óptimo desarrollo de su rol como profesional. El psicólogo en su rol de terapeuta en el espacio de intervención debe procurar mostrarse equilibrado
es decir, una adecuada gestión de sus emociones y acciones. Recordemos que somos modelos para los pacientes. Desarrollar la creatividad, construyendo los recursos esenciales para las intervenciones. Esto es la suficiente humildad, flexibilidad y apertura para realizar la supervisión de nuestros casos, realizando acciones innovadoras, buscando alternativas y enfoques que faciliten el desarrollo integral del paciente. El terapeuta en todo momento debe mantener la privacidad y confidencialidad en todo lo referente a sus pacientes, respetándolos y admitiendo errores, teniendo la disposición para corregirlo y mantener una actitud íntegra y honesta frente a sí mismo y a los demás. Por otra parte, el terapeuta debe estar abierto al aprendizaje y con disposición para superar sus propias situaciones personales y laborales con objetividad, además de actuar como un profesional integral ante diversas situaciones que requieran su abordaje óptimo. Un buen terapeuta debe construirse y reunir una gran cantidad de características que podrían enmarcarse en vocación de servicio, sensibilidad, equilibrio emocional y adecuada formación técnica, además de procurarse un proceso de terapia personal y supervisión de casos, en especial en los primeros años de su ejercicio profesional como psicólogo. El psicoterapeuta debe reunir algunas condiciones como que tenga amplio y seguro conocimiento humano, fácil autoobjetivación, desprendimiento del yo privado personal, innata capacidad de conducción, seguridad personal, instintiva, el descubrimiento de las rutas vitales. A estos requerimientos se agregan condiciones intelectuales y éticas y sobre todo la ausencia de rasgos de inmadurez y neurosis. Podemos ver la complejidad de lo que implica ser eh, un psicólogo clínico que se dedique al área de psicoterapia. Ahora, no podemos obviar lo que es la ética y la supervisión de casos en la formación de los psicólogos en técnicas de psicoterapia. El profesional que supervisa casos tiene una percepción diferente y podrá visualizar elementos y aspectos quizás por poca experiencia, angustias, sean difíciles de ver o controlar para un terapeuta novato. Y al mismo tiempo tiene la destreza y la experticia para señalar cuando se confunde el proceso personal con el de los pacientes. Por esta razón es importante mantener un proceso de terapia personal, ya que es un modo de garantizar el autoconocimiento, además de garantizar que se conozca de primera mano lo que es un proceso terapéutico y no solo a través de las clases y los libros. La coherencia de mantener la propia terapia permite la revisión de las sombras y puntos ciegos que pueden contaminar al paciente, con parte del mundo interno del terapeuta que puede salir de modo inconsciente. Es importante desde lo ético mantener la constante actualización a través de lecturas especializadas, asistencia a seminarios, congresos que fortalezcan el ejercicio profesional. Difícilmente la formación del psicólogo termina en el pregrado, ya que la dinámica activa del ser humano, los cambios sociales, económicos, tecnológicos, sobre todo ahora en tiempos de la inteligencia artificial, el psicólogo debe procurar ir a la par de dichos procesos. Los terapeutas que no se actualizan o dejan de supervisar tienden a desarrollar una cristalización de sus creencias que les hace repetir errores de manera frecuente y los lleva a actuar como consejeros. Recordemos que los psicólogos no damos consejos, sino que apoyamos procesos terapéuticos. Con todos estos aspectos teóricos, damos por culminada la exposición correspondiente al contenido teórico de esta primera actividad síncrona para Teoría de los Tratamientos 2, sección R1. Muchas gracias por su participación y atención. Este es el momento de hacer sus preguntas, inquietudes, planteamientos. Si no tienen en este momento o no les surgen, recuerde que me pueden contactar a través de la mensajería del aula virtual o a través del foro de dudas que a la brevedad posible les doy respuesta a sus inquietudes.